Hay personas que creen que tener miedo al cambio es un defecto, como si algo en ellas estuviera mal, como si los demás fueran más valientes, más decididos, más seguros. Pero la verdad es otra. Tener miedo al cambio no te hace débil, te hace humano. Es muy probable que no tengas miedo a cambiar porque seas inseguro, sino porque ya has vivido lo suficiente como para saber que los cambios importan, porque ya has tenido decepciones, porque ya te has equivocado alguna vez, porque ya no quieres dar pasos a ciegas. Y eso pesa. Cuando tienes 20 años, los errores parecen parte del aprendizaje. A los 35, 40 o 50, sientes que ya no tienes tanto margen para equivocarte, que cada decisión tiene más peso, que cada cambio puede afectar no solo a ti, sino a las personas que dependen de ti. Y por eso te quedas donde estás, aunque no te guste, aunque algo dentro de ti sepa que necesitas cambiar. Hoy vamos a hablar de ese miedo, no para juzgarlo, sino para entenderlo y poco a poco aprender a caminar con él sin dejar que te controle. Porque no se trata de eliminar el miedo, se trata de que el miedo deje de tomar las decisiones por ti. Cuando eres joven, cambiar parece más fácil, no porque tengas menos miedo, sino porque tienes menos cosas que perder. Con 30, 40 o 50 años, la vida ya pesa más. Hay cuentas que pagar, hay personas que dependen de ti, hay rutinas que sostienen tu día a día, hay decisiones pasadas que no puedes borrar. Y entonces el cambio ya no se siente como una aventura, se siente como una amenaza al equilibrio que has construido, aunque ese equilibrio no te haga feliz. Cuando tenías 22 años, podías renunciar a un trabajo sin pensarlo demasiado. Ahora tienes una hipoteca, hijos en el colegio, un coche que pagar. Ahora hay personas que cuentan contigo. Cuando tenías 25 años, podías terminar una relación e irte a vivir solo sin mayor problema. Ahora compartes una vida entera con alguien. Hay bienes, rutinas, compromisos. Cuando tenías 28 años, podías probar cosas nuevas sin sentir que perdías tiempo. Ahora sientes que cada año cuenta, que el tiempo ya no está de tu lado, que experimentar es un lujo que ya no te puedes permitir. Por eso tu miedo no es exagerado, es lógico. Tienes más que perder, tienes más responsabilidades, tienes más historia acumulada. Lo que no es lógico es dejar que ese miedo decida por ti siempre. Porque sí, tienes responsabilidades, pero también tienes una vida que merece ser vivida de verdad, no solo sobrevivida, no solo aguantada. Y a veces, cambiar algo es precisamente lo que necesitas para poder sostener mejor todo lo demás. A veces, el cambio no destruye tu equilibrio, lo mejora. A veces, no tienes miedo de lo nuevo, tienes miedo de perder lo viejo. Aunque lo viejo te incomode, aunque lo viejo te desgaste, aunque lo viejo ya no encaje con la persona que eres hoy. Cambiar implica soltar, y soltar duele. Soltar una identidad, soltar una costumbre, soltar una versión de ti que conocías muy bien. Puede que lleves 15 años en el mismo trabajo. No te gusta, pero es lo que conoces. Sabes cómo funciona, sabes dónde están los límites, sabes cómo sobrevivir cada día. Cambiar significaría empezar de cero, volver a ser el nuevo, volver a demostrar tu valor, volver a sentirte inseguro. Y eso asusta. Puede que lleves años en una relación que ya no te hace feliz, pero es familiar, es predecible, sabes qué esperar, sabes cómo funciona cada día. Irte significaría estar solo, significaría empezar de nuevo, significaría no saber si encontrarás algo mejor. Y eso asusta. A veces seguimos en situaciones que ya no nos hacen bien, no porque nos gusten, sino porque sabemos cómo sobrevivir dentro de ellas. Lo desconocido, en cambio, no tiene manual de instrucciones.
y tu mente odia lo que no puede controlar. Pero aquí está la verdad. Lo conocido no siempre es lo mejor. A veces lo conocido solo es lo cómodo, y lo cómodo no siempre es lo que te hace crecer. Otro miedo muy común es el miedo a fallar delante de otros. No es solo miedo al error, es miedo al juicio, miedo a que alguien piense, ¿ves? Lo intentó y no pudo. Este miedo pesa mucho cuando ya no te sientes tan libre como antes, cuando sientes que ya deberías tener la vida más clara, cuando comparas tu camino con el de otras personas. Entonces el cambio ya no es solo un paso personal, se convierte en algo público y eso bloquea. Imagínate esto. Llevas años diciendo que quieres cambiar de carrera, que lo que haces ya no te llena, que sueñas con otra cosa. Pero no lo haces, porque piensas, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Y si fracaso y todos lo ven? A los 20 años, fallar era casi un mérito, era parte del proceso, era normal. A los 40, fallar se siente como un fracaso definitivo, como si ya no tuvieras derecho a equivocarte, como si ya debieras tener todo resuelto. Y entonces prefieres no intentarlo, porque no intentar no se considera un fracaso, pero quedarte donde estás para siempre sí lo es. El miedo al juicio ajeno es uno de los miedos más paralizantes que existen, porque no solo te preocupa fallar, te preocupa que otros vean que fallaste. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La mayoría de las personas están tan ocupadas con sus propias vidas que no tienen tiempo de juzgar la tuya tanto como crees. Y las que sí lo hacen, probablemente son personas que no se atreven a cambiar nada en la suya. El juicio ajeno no debería decidir tu vida. Hay una idea muy peligrosa. Cuando se me quite el miedo, lo haré. El miedo no se va antes de cambiar. El miedo se calma después de moverte. Esperar a no tener miedo es como esperar a que el mar esté quieto para aprender a nadar. Si esperas demasiado, nunca entras al agua. Las personas que cambian no son las que no tienen miedo, son las que aprenden a dar pasos pequeños a pesar del miedo. Piensa en la última vez que hiciste algo que te daba miedo. Puede que fuera algo pequeño, una conversación difícil, una llamada que llevabas tiempo evitando, una decisión que no sabías cómo tomar. Antes de hacerlo, el miedo estaba ahí, enorme, pesado, bloqueante. Pero cuando lo hiciste, cuando diste ese paso, el miedo empezó a bajar. No porque desapareciera completamente, sino porque descubriste que podías moverte con él. El miedo no es una señal de que no debes hacerlo, es una señal de que te importa. Y eso está bien. El problema es cuando dejas que el miedo tenga la última palabra, cuando le das tanto poder que termina decidiendo por ti. No necesitas eliminar el miedo, necesitas aprender a caminar con él. Tu mente suele pintar el cambio como algo enorme, como si cambiar fuera romper toda tu vida de golpe. Pero cambiar casi nunca es eso. Cambiar es ajustar, mover una pieza, probar algo distinto en pequeño. No tienes que renunciar a todo, no tienes que tomar decisiones drásticas hoy, no tienes que tener todo claro, solo tienes que permitirte probar una versión diferente de ti en algo pequeño. Por ejemplo, si no te gusta tu trabajo, no tienes que renunciar mañana. Puedes empezar por actualizar tu currículum, por hablar con alguien que trabaje en algo que te interese, por investigar otras opciones. Si tu relación no funciona, no tienes que terminarla hoy. Puedes empezar por tener una conversación honesta, por poner límites que necesitas, por buscar ayuda profesional si hace falta. Si quieres cuidar tu salud, no tienes que cambiar toda tu vida de golpe. Puedes empezar por caminar 10 minutos al día, por dormir media hora más, por comer una verdura más en cada comida. El cambio no tiene que ser dramático para ser real. Los cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, son los que transforman vidas. No los grandes gestos, no las decisiones drásticas, no los momentos heroicos. Son los pequeños pasos los que te llevan lejos. Pocas personas piensan en esto. No cambiar también tiene un costo.
Tiene el costo del desgaste, de la frustración acumulada, de las oportunidades que no se toman, de las conversaciones que nunca se tienen, de la vida que se vive a medias. El miedo no solo te protege del dolor del cambio, también te mantiene dentro de un dolor silencioso que se alarga en el tiempo. Imagina que llevas 5 años en un trabajo que no te gusta. Has aguantado porque tienes miedo de cambiar, miedo a no encontrar algo mejor, miedo a perder estabilidad, miedo a equivocarte. Pero en esos 5 años has perdido 5 años de tu vida haciendo algo que no te llena. Has acumulado 5 años de frustración. Has dejado pasar 5 años de oportunidades que no exploraste. El miedo te protegió del riesgo de cambiar, pero te costó 5 años de tu vida. ¿Valió la pena? No siempre el camino seguro es el menos doloroso. A veces el camino seguro es el que más desgasta. Porque quedarte en un lugar que no te hace bien no significa que no estés sufriendo. Solo significa que te has acostumbrado a ese sufrimiento. Y eso es peligroso. Porque cuando te acostumbras al dolor silencioso, dejas de sentir la urgencia de cambiar. Dejas de escuchar esa voz interior que te dice, esto no es lo que quieres. Y un día te despiertas y te das cuenta de que pasaron 10 años y que sigues en el mismo lugar y que el miedo te mantuvo a salvo, pero también te mantuvo atrapado. Hay algo que las personas que nunca cambian tienen en común. Esperan el momento perfecto. Esperan a tener todo claro. Esperan a sentirse seguros. Esperan a tener todas las respuestas. Pero el momento perfecto no existe. La claridad viene después de la acción, no antes. La seguridad viene después de moverte, no antes. Las respuestas aparecen cuando empiezas a caminar, no cuando te quedas pensando. No necesitas sentirte listo, necesitas empezar imperfectamente. Porque la acción imperfecta siempre es mejor que la perfección estática. Piénsalo así. Si esperas a tener un plan perfecto para cambiar de trabajo, nunca lo tendrás. Pero si envías un currículum hoy, aunque no esté perfecto, ya estás más cerca que ayer. Si esperas a sentirte completamente seguro para terminar una relación que no funciona, nunca lo estarás. Pero si tienes esa conversación difícil hoy, aunque no salga perfecta, ya estás más cerca de la verdad. Si esperas a tener toda la motivación para cuidar tu salud, nunca la tendrás. Pero si das un paseo hoy, aunque no sea el ejercicio ideal, ya estás más cerca de sentirte mejor. La acción no tiene que ser perfecta, solo tiene que existir. Porque cada paso imperfecto te enseña algo, te muestra algo que no sabías, te acerca a donde quieres estar. Y eso es mucho más valioso que la perfección imaginaria. No todo el miedo es igual. Hay un miedo que te protege y hay un miedo que te detiene. El miedo útil es el que te dice, ve con cuidado, piénsalo bien, asegúrate de que esto tiene sentido para ti. El miedo paralizante es el que te dice, no lo hagas nunca, vas a fallar, no eres capaz. Aprender a distinguir entre ambos es clave. El miedo útil no te pide que te quedes quieto, te pide que te muevas con conciencia. El miedo paralizante te pide que no te muevas nunca, te pide que renuncies antes de intentar. ¿Cómo saber cuál es cuál? Pregúntate, ¿este miedo me está protegiendo de un peligro real o me está protegiendo de la incomodidad del cambio? Si la respuesta es lo segundo, entonces ese miedo no merece decidir por ti. Porque la incomodidad no es peligro, es solo incomodidad. Y la incomodidad se soporta, se atraviesa, se vive. No necesitas sentirte valiente, necesitas moverte un poco. Un paso pequeño no elimina el miedo, pero rompe la parálisis. Enviar ese mensaje que llevas tiempo evitando, hablar de algo que te pesa, mover tu cuerpo 5 minutos, investigar una posibilidad sin comprometerte aún.
El movimiento crea una sensación nueva, la sensación de que no estás completamente atrapado. Porque cuando llevas mucho tiempo sin moverte, empiezas a creer que no puedes. Empiezas a creer que el cambio no es para ti, que ya es tarde, que las cosas son como son y no hay nada que hacer. Pero eso no es verdad. La verdad es que sí puedes cambiar, puedes moverte, puedes probar. No de golpe, no todo a la vez, no de forma dramática, pero puedes dar un paso. Y ese paso, por pequeño que sea, te recuerda algo muy importante, que no estás atrapado para siempre. A veces cambiar no significa irte, significa quedarte pero de otra forma. Significa poner límites donde antes no los había. Significa hablar de lo que antes callabas. Significa pedir lo que antes no te atrevías a pedir. No todo cambio es un salto al vacío. A veces el cambio es un ajuste interno. Puedes cambiar la forma de vivir tu trabajo sin renunciar. Puedes cambiar la forma de relacionarte sin terminar la relación. Puedes cambiar la forma de cuidarte sin revolucionar toda tu vida. El cambio no siempre es externo. Muchas veces el cambio más importante es el que ocurre dentro de ti, en cómo te hablas, en cómo te tratas, en lo que te permites sentir, en lo que te permites pedir. Y esos cambios, aunque no se vean desde afuera, transforman tu vida de forma profunda. Cambiar algo, aunque sea pequeño, aunque dé miedo, puedes. El miedo al cambio no significa que no puedas cambiar, significa que lo que vas a hacer importa. No intentes convertirte en alguien sin miedo, conviértete en alguien que no deja que el miedo decida toda su vida. No necesitas tenerlo todo claro, no necesitas sentirte listo, no necesitas esperar a que desaparezca la duda. Solo necesitas dar un paso pequeño antes de que tu mente te convenza de quedarte donde estás. Porque el miedo es normal, es humano, es comprensible. Lo que no es normal es dejar que el miedo escriba toda tu historia. Tienes derecho a cambiar, a cualquier edad, con cualquier historia, con cualquier responsabilidad. Tienes derecho a probar, a equivocarte, a ajustar, a volver a intentar. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto contigo mismo y empezar, aunque sea con miedo, aunque sea en pequeño, aunque no sepas cómo va a salir. Porque la vida no se vive desde la certeza, se vive desde el movimiento, y tú tienes todo lo que necesitas para moverte. Solo tienes que dar el primer paso, hoy, ahora, antes de que el miedo te convenza de que mañana será mejor. Porque mañana nunca llega, solo existe hoy, y hoy puedes.